de la circulación coronaria. ¿Eso es tuyo, Maggie? ¿El ruido? No. A ver. No. No. Bueno, después les recuerdo que apaguen los micrófonos. ¿Eh? Buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Hoy mandaron una contraseña con la cual no pude entrar. Así que me tuve que fijar en la anterior y es HTTP mayúscula. A lo mejor la gente que está entrando es por eso. Hoy mandaron una contraseña de números y me dice que no es la válida. A ver. Hace una semana me mandaron esta otra contraseña que es la válida. A mí me pasó lo mismo, Gabriel. A ver, vamos a reiniciar. Decí que soy un viejo inteligente. Bueno, hola Lisandro. Hola Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Escúchame, ¿querés que reenvíe la dirección de ahora? Para a ver, por ahí alguno está tratando de entrar y no puede. Al consejo yo mandé la que dice HTTP mayúscula. No, pero igual, cuando vos pinchás la dirección que te pega directamente en la invitación, tenés que entrar. Eso es lo que pasa. Perdón, vuelvan a enviar la anterior porque acá no iba Marcel ver, dice que no pudo entrar con el código de Yo clave. ahora la mando, espera, dame un segundo más, la voy a mandar. Te la mando, Maga, te la mando a vos y vos la reenviás. ¿Cuál Doki? Yo mando ahora, me meto en la reunión y No, se puede entrar a través del link del flyer o por la que mandé hoy. Vuelvo a mandar la del flyer, si no. claro, porque yo tengo acá, no, yo tengo una que estoy copiando ahora para entrar ahora a esta. Entonces, yo estoy sin el WhatsApp ahora, espérate, estoy haciendo 10 cosas al mismo tiempo. Te lo mando a vos, Maga, y te mando, te pego la invitación. Mira, ahí te mandé, a ver si yo lo puedo pegar en el WhatsApp web, para. Ay, ay, ay. Lo pego en el del consejo, para, ya está, ya, a ver. Se le va a acabar la pila a Mirta, ¿eh? Cuando quieren que arranquemos. Arranquemos, Sonia, mientras, dale. Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar sobre hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Estamos con un excelente grupo de profesionales, un panel y disertantes que nos van a hablar de todas las patologías y los tratamientos respecto a esta patología. Vamos a comenzar con un caso clínico que nos va a dar la doctora Magalico Gobo, que va a ser un disparador para discutir iniciar la discusión en función de ese caso clínico, los aportes del panel y de los disertantes. Magalí Gobo es médica cardióloga, trabaja en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires en cardiología nuclear y en el Hospital Ramos Mejía. También vamos a contar con la discusión en la parte de la introducción a la selección de pacientes para tratamiento invasivo con la doctora Mirta Díez, médica cardióloga especialista en insuficiencia cardíaca, coordinadora médica del Servicio de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante Cardíaco de la Fundación Favaloro y jefa de la sección de Insuficiencia Cardíaca y Miocardiopatías del ICVA, que ellas van a iniciar este ateneo y después seguiremos presentando al resto de los participantes. Dale, Maga. Bueno, muy bien. Buenas noches, como dijo Sonia. La idea es que vamos a ir presentando un caso clínico y el resto de los disertantes se va a ir incorporando al mismo para poder ir tocando todos los temas que teníamos planteados. Bien.
La paciente es una paciente femenina de 39 años de edad, oriunda de Rosario, sin factores de riesgo cardiovasculares conocidos ni antecedentes coronarios. Tiene como antecedentes 2 embarazos que cursaron sin complicaciones en el año 2003 y 2005, no tenía historial de abortos y tenía un antecedente de toma prolongada de anticonceptivos. La paciente, como dije, es de Rosario. En diciembre del 2016 debuta con una TBP de miembro inferior izquierdo en una institución de esa localidad. La medican con dabigatran, la paciente evoluciona inicialmente bien, unos meses más tarde comienza con disnea, clase funcional 1, que progresa a clase funcional 2, y en esa institución deciden rotarle el tratamiento anticoagulante de dabigatran a enoxaparina. En ese momento se le realiza los estudios para trombofilia, los cuales son negativos. La paciente inicialmente responde clínicamente, pero 2 meses más tarde vuelve a comenzar con disnea, esta vez persistente. Por sospecha de hipertensión pulmonar, la derivan al Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, donde se le hace un estudio integral, tanto para diagnóstico como para tratamiento. Bien, al examen físico cuando llega al instituto está hemodinámicamente estable, con una taquicardia sinusal en reposo, satura 98% aire ambiente y como signos positivos tiene un P2 aumentado, la auscultación cardíaca, escasos rales crepitantes, ingurgitación yugular 3/3 y edema de miembros inferiores 1/6. En la placa lo que pueden ver es que tiene un índice cardiotorácico aumentado de tamaño, ilios congestivos con signos de redistribución de flujo, una aurícula derecha aumentada de tamaño y un arco de la arteria pulmonar prominente. En el electro, no sé si se llega a ver muy bien, los datos positivos son una P de mayor amplitud, una taquicardia sinusal también en el reposo, a 120 latidos por minuto, y en las precordiales lo que pueden ver es una transición de Rs desplazada hacia la derecha, con Rs prominentes en B2 y en B3. El estudio de la paciente siguió con este algoritmo diagnóstico. Lo primero que se le realizó fue un ecocardiograma transtorácico. Como datos positivos pueden ver que las cavidades izquierdas son de dimensiones normales, con una FEI del 53%, un movimiento para dejar del septum, cavidades derechas dilatadas y un TAPSE de 15. Abajo pueden ver la insuficiencia tricuspidia moderada con una PSAP calculada en ese momento de 88 milímetros de mercurio. El estudio prosiguió con un test de marcha de 6 minutos. Basalmente pueden ver que la paciente estaba con taquicardia, saturando 98%. Entre el minuto 3 y 4 de la prueba comienza a descender la saturación. La paciente alcanzó 445 metros, no manifestó síntomas ni se detuvo y recién alcanzó los valores basales en el tercer minuto de la recuperación. Luego continuó con la angiotomografía pulmonar, que se las va a compartir el doctor Mariano López Suárez. ¿Mariano? Lo voy a presentar al doctor Mariano López Suárez, él es médico del staff del Servicio de Tomografía Computada Multislice y Angiotomografía del ICVA y staff en PET-CT en el Instituto Alexander Fleming. Bueno, Mariano, contanos la tomografía. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Ahora vamos a compartir pantalla. A ver. Ahí está. ¿Ahí ven? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, esta fue la tomografía de inicio de la paciente. Por supuesto hicimos una angiotomografía de arterias pulmonares por la sospecha de tromboembolismo crónico. Lo que veíamos principalmente fue un tronco de la arteria pulmonar dilatada, como pueden ver acá. Vamos a modificar un poco la ventana para que se vea. Y lo que veíamos son signos de tromboembolismo crónico, caracterizados por trombos, defectos parciales de relleno, que estaban adheridos a la pared, como vemos acá en el tronco de la arteria, en la arteria pulmonar derecha, y otros defectos, como por ejemplo estenosis de los vasos, oclusiones, amputaciones de los vasos y de las ramas lobares y segmentarias, como se ve, por ejemplo, en la rama lobar superior derecha, ven que prácticamente está amputada, tiene muy poca circulación.
La rama interlobar, también derecha, tenía una disminución de calibre importante. Fíjense, ahí tenemos un defecto lineal, que es un signo bastante típico de tromboembolismo crónico, que son las típicas webs o bandas. Y en el pulmón izquierdo, hallazgos bastante similares. Fíjense la lobar superior, cómo se amputa ahí. Y en el caso del lóbulo inferior, tenía, bueno, a nivel proximal, dilatada la arteria, con estenosis distales y una franca disminución de la vascularización. Fíjense la web que se ve acá en la arteria lobar y segmentaria inferior, esa línea que ven ahí. Tenía estos hallazgos principalmente. Después, con respecto al parénquima pulmonar, tenía algunos signos que se suelen ver en estos pacientes, como que decimos que son como cicatrices de infartos, o infartos, microinfartos periféricos, que son estas imágenes lineales más densas en el parénquima, se denominan bandas subpleurales o nódulos subpleurales, a veces pueden ser en vidrio esmerilado, y son más que nada secuelas de infartos. Bien, esa fue la tomografía al inicio. Después tiene una tomografía... ¿Puedo hacer una pregunta, Mariano? Sí. ¿Qué buscas, digamos, qué buscas como característico, además de las web, las amputaciones? ¿Buscas que los vasos vayan hasta la periferia, no vayan hasta la periferia? Las arterias bronquiales, ¿por qué no nos contás eso? Sí, bueno, en realidad nosotros a los hallazgos de tromboembolismo crónico, o en hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, los podemos dividir en los hallazgos directos de trombo. Los trombos crónicos pueden tener algunas características, las más típicas son que se retraen, se adhieren a la pared, ¿sí? Entonces tenemos estos trombos adheridos a la pared. Después pueden quedar como bandas lineales, que son las típicas webs que vemos ahí. Después tenemos hallazgos vasculares, como son, bueno, principalmente la dilatación del tronco de la arteria pulmonar y sus ramas, pero después hay otros hallazgos, como por ejemplo estenosis, vasos tortuosos, hay arterias que se dilatan y hacen estenosis y dilataciones postestenóticas. Por supuesto, la disminución global de la vascularización en un lóbulo, sobre todo caracterizado por los vasos que no llegan hasta la periferia. Después también podemos encontrar, depende bien cómo se haya hecho el estudio y los tiempos, si se respetaron bien los tiempos de contraste, podemos valorar las cámaras cardíacas, podemos ver la dilatación de la aurícula derecha, la dilatación del ventrículo derecho, la inversión del tabique interventricular. Y un hallazgo que también es muy característico, sobre todo en hipertensión tromboembólica en este grupo, son las anastomosis con la circulación periférica, que se ven como dilataciones de principalmente las arterias bronquiales, que son ramas de la aorta. Les voy a mostrar en una tomografía que le hicimos posterior, que se ve bien el contraste en la aorta, y por lo tanto podemos ver bien estas arterias, que son arterias que normalmente nosotros no vemos, o si vemos, las vemos en un calibre que tiene que ser menor a por lo menos 1,5 milímetros, y acá, si vemos en el mediastino, si se fijan, ven que tiene un montón de vasitos, incluso se puede ver como algunos salen de la aorta, como por ejemplo lo podemos seguir. Son las dilataciones típicas de las arterias bronquiales. También se pueden ver dilataciones de arterias intercostales, arteria mamaria. Esos son los hallazgos más característicos. Te hago una pregunta, Mariano, discúlpame. ¿Te acordás cuánto medía el tronco de la arteria pulmonar? ¿En esta paciente? Sí. No me acuerdo, pero lo podemos medir. Estabas, pero... No, está bien, sí, era... Ah, es un segundo igual. 31. Se dice que tiene que ser más de 29, mayor o igual de 29 milímetros, o una relación, que esto quizá es un dato por ahí más importante, la relación con la aorta tiene que ser mayor, normalmente es igual a 1 o menos, cuando es mayor a 1 está dilatada.
Sí, sí, Bien. ahí se nota más grande que la aorta, digamos. Sí, está claramente más grande. Bueno, y después los hallazgos parenquimatosos, como les comenté recién, que son los infartos, aunque en estos pacientes no se suele ver el infarto típico, como en el caso del tromboembolismo agudo, ese infarto en cuña, que primero es en vidrio esmerilado y después queda la consolidación bien triangular de base pleural. Eso es bien típico de agudo. En estos pacientes son como cicatrices de microinfartos, hay bandas lineales, a veces imágenes nodulares como en vidrio esmerilado, y en general siempre suelen ser bien periféricas. No, obviamente no está exento de que pudiera tener un infarto más grande, pero habitualmente son los hallazgos en el parénquima que encontramos. Bien. Bueno, y después se le hizo esta tomografía, no sé si por ahí me estoy avanzando mucho en el caso, pero era para mostrarles cómo había progresado el trombo adherido a la pared en la arteria pulmonar derecha, como ven acá. Esta es la misma paciente, y fíjense también cómo había progresado la obstrucción de la arteria interlobar del lado derecho, y bueno, los otros hallazgos estaban similares. Bien. Eso es más o menos lo que... Perdón, hay una pregunta en el chat. Dice si la angiotomografía pulmonar tiene un protocolo específico. Sí, de es Adriana. importante, es una buena pregunta. Habitualmente nosotros hemos en el grupo hemos modificado un poco el protocolo. La realidad es que el protocolo habitual, que viene preseteado en la mayoría de los equipos, está pensado para tromboembolismo pulmonar agudo. Y la verdad es que si bien evalúa bien las arterias pulmonares, un poco se queda corto para el resto de los hallazgos, sobre todo para la valoración de la vasculatura pulmonar y sobre todo para la parte distal, que es una de las debilidades que tiene el estudio, lo que sería segmentario y subsegmentario, y por otro lado para la valoración de esta circulación colateral, como por ejemplo las arterias bronquiales, que son ramas de la aorta. Entonces nosotros lo que agregamos al protocolo nuestro es no solo un tiempo de arteria pulmonar, sino en el mismo momento, con la misma inyección de contraste, por supuesto hay que hacerlo con bomba y en un equipo multislice, lo ideal mínimo de 64 pistas o más. Lo que hacemos es agregarle un segundo tiempo de arteria de aorta, o sea, de angioaorta, y nosotros lo que hacemos es gatillarla para evitar el movimiento del artefacto del latido cardíaco. De esa manera nosotros podemos medir, seguir bien las arterias bronquiales y también poder hacer bien todas las reconstrucciones para planificar después el abordaje terapéutico. Bueno, eso sería... Perfecto, Mariano, gracias. De nada. Quiero presentar además el doctor Lisandro Pérez Valega, es integrante del distrito conurbano Sursac y él es jefe de cardiología de la Clínica Montegrande y está presenciando como panelista invitado. Así que, Lisandro, ¿algún comentario más querés hacer? No, la verdad, muy completa la explicación de Mariano. No, para nada. Bueno, podemos seguir entonces con la presentación, Maga. Ahí Seguimos dejé de compartir, entonces. sí. Posteriormente, entonces después de la angiotomografía se le hizo la perfusión pulmonar. Lo que pueden ver en el primer pasaje es ya la silueta cardíaca aumentada de tamaño y donde se ve ya una diferencia de perfusión entre lo que es el pulmón izquierdo y el pulmón derecho. Las imágenes planares, lo que pueden ver es una hipoperfusión severa de todo el lóbulo superior pulmonar derecho y de la mayoría de los segmentos del lóbulo inferior derecho, con una hipoperfusión moderada del lóbulo medio. También el pulmón izquierdo tiene una hipoperfusión severa a nivel del lóbulo superior y del segmento posterior del lóbulo inferior, con una hipoperfusión moderada a nivel de los segmentos lingulares. A la derecha lo que pueden ver es una representación tridimensional de lo que le estoy diciendo, donde claramente se ve la amputación del pulmón derecho a nivel de lo que es el lóbulo superior, y los defectos también segmentarios del pulmón izquierdo. Lo mismo en los cortes de SPECT, ¿sí? Donde se ve la simetría de perfusión entre ambos campos pulmonares y nuevamente la amputación de lo que es el lóbulo superior derecho, como comentaba Mariano en la tomografía. Muy bien, el doctor Pablo Espaletra, si quiere hablar acerca de
del cateterismo diagnóstico. Lo voy a presentar a Pablo. Pablo Espaletra es médico del staff del Servicio de Cardiología Intervencionista y Terapéutica Endovascular del ICVA, y bueno, nos va a comentar la hemodinamia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y Magalí, ¿querés poner el cateterismo derecho que estabas mostrando? Así les hago unos comentarios de eso y después les muestro la angiografía pulmonar. Creo que es importante tener en cuenta que estos pacientes necesitan de un cateterismo derecho invasivo, digamos, de una colocación de un Swan-Ganz que tiene que ser completo, ¿sí? Y ese por un lado, y por otro lado, que independientemente de la calidad de la angiotomografía, nosotros tenemos plena confianza en Mariano, pero trabajamos mucho en conjunto y necesitamos hacerles sí o sí la angiografía pulmonar para definir un poquito más algunas cosas que después les voy a contar en una charla cortita que preparamos. Básicamente, como datos importantes a destacar de este cateterismo, tiene una presión auricular derecha muy alta, de 16 milímetros de mercurio, ¿sí? Con una media de la arteria pulmonar de 52 milímetros de mercurio, con una wedge baja de 12, y un índice cardíaco muy bajo y unas resistencias pulmonares muy altas, por encima de 1000 o 14 unidades subs, ¿sí? Esto para nosotros es importante. Después me voy a expresar un poquito más en contarles cómo hacer el cateterismo derecho, pero sí son datos que necesitamos para poder definir qué es lo que vamos a hacer con el paciente, ¿no es cierto? ¿Qué camino vamos a seguir? ¿Qué opciones tiene este paciente para su tratamiento? ¿Sí? Nosotros hacemos inicialmente el cateterismo derecho para no modificar la vasculatura pulmonar con el contraste, y posterior a esto hacemos la angiografía pulmonar. Que ahora sí, Magali, si querés, comparto yo la angio. Dame un segundito que no sé qué dice. Mientras Pablo comparte la angio, podríamos conversar acerca de los valores del cateterismo, ¿no? También ¿lo querés comentar después, Pablo? De la aurícula derecha, el índice cardíaco, la importancia de la wedge baja para diagnosticar precapilar. Bueno, lo mencioné como datos importantes, claro, lo que vos decías, ¿no? Digamos, o sea, el valorar, tener en cuenta el valor de la aurícula derecha como valor pronóstico, y para poder hacer diagnóstico, me enredé un poco para intentar compartirles esto. Intentando hablar y hacer esto se me está complicando. Está bien, es entendible. No soy la persona más apta para esto. Tenés que dejar primero la presentación abierta y después tocas Zoom, si no, no te va a dejar. A ver. Los cateterismos quieren- los hace muy bien. Por manejar el Zoom no. Si quieren, mientras Pablo abre la presentación, voy a seguir con lo que estaba comentando yo. Me parece con bien. la importancia del cateterismo, ¿no? En realidad, cortito, lo que les quiero transmitir es que la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica es una enfermedad subdiagnosticada y que nosotros tenemos para el diagnóstico un acrónimo que es SCAR. La S es de sospechar, digamos, siempre en un paciente que desde la clínica y por antecedentes de eventos tromboembólicos y trombosis venosas se queja de disnea, tenemos que pensar en que puede tener esta patología y con el eco vamos a hacer el screening de hipertensión pulmonar. Y con el centello grama ventilación perfusión vamos a descartar o no los trombos pulmonares como causa de hipertensión pulmonar. Y si el centello ventilación perfusión es de alta probabilidad, tenemos que pasar a confirmar el diagnóstico con el cateterismo y la angiografía. La angiografía que puede ser convencional, ya que estamos con el catéter ahí, o también podemos hacer la angiotac que brinda, además de la información de los vasos,
otra información vinculada al parénquima que es de utilidad. Entonces, en el cateterismo lo que nosotros tenemos que encontrar es una hipertensión pulmonar precapilar, es decir, que tenga una media pulmonar mayor de 25 y que tenga una presión de enclavamiento, una presión wedge, menor de 15 milímetros de mercurio y unas resistencias vasculares pulmonares mayor de 3 unidades Wood. Además de este patrón hemodinámico de hipertensión pulmonar precapilar, tenemos que encontrar los trombos en las arterias pulmonares en un paciente que tenga más de 3 meses de anticoagulación. Y con estos dos criterios arribamos al diagnóstico de hipertensión pulmonar tromboembólica. Y ahora Pablo puede seguir entonces. Lo tengo abierto, pero me dice que no lo estoy autorizando a compartir. Si alguno sabe cómo hacer para salvar eso. Doctor Mereta. Todos tienen autorizado para compartir. Algo debes estar haciendo mal en la PC. Fíjate donde dice donde dice compartir, vos llegas a compartir ¿qué tenés? ¿Español? O ahí abajo tenés una flecha verde. Ahí creo que está, ¿o no? No. No todavía, Pablo. Tenés que tocar la flecha verde. Tenés abierta la presentación, tenés que tenerla abierta la presentación y ahí le pones compartir. Compartir pantalla. Y vos, una vez que tenés abierta donde tocas Share Screen o compartir pantalla, vas a ver tu escritorio de tu PC. En el escritorio de tu PC tenés que seleccionar la presentación que vos quieras mostrar y abajo a la derecha te dice compartir o share. ¿Querés que te mande una foto mientras vos preparas? Hasta ahí llego. Y vos toca el... Le permitir al Zoom, pero yo le permito al Zoom meterse en mi computadora. No, pará. El Zoom... creo que ya encontré el problema. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Sí. Perdón. Ahí estamos. Bueno, como les decía, nosotros hacemos sistemáticamente la angiografía de estos pacientes y lo importante es realizar al menos 2 oblicuos, digamos un frente y un oblicuo. Lo recomendado habitualmente son 3, es decir, un frente, un oblicuo y un lateral, ¿sí? Para poder ver los distintos segmentos e intentar interpretar un poco la anatomía tridimensional del pulmón, ¿sí? Lo que vemos acá es en la fila de arriba son todas las imágenes del pulmón derecho, en la fila de abajo todas las imágenes del pulmón izquierdo, y vemos básicamente casi lo mismo que veíamos en la tomografía. Vemos cómo está amputada la rama lobar superior del pulmón derecho, vemos un ramo inferior anterior del lóbulo inferior del pulmón derecho. Vemos que si bien tiene obstrucciones el lóbulo medio, es el lóbulo más respetado, con menos obstrucciones en este caso. Cuando en el frente, en este caso, no llegamos a ver muy bien las lesiones, pero cuando vamos a la oblicua ya podemos identificar un poquito mejor de qué tipo de obstrucciones estamos hablando. Si tenemos, como es el caso de la rama lobar, que es una oclusión crónica que es completa, de la rama lobar superior, perdón. En el caso del pulmón del lóbulo inferior tenemos lesiones de tipo web. Si llegan a ver acá se ven como líneas paralelas al vaso, ¿sí? Que son las bandas que llamaba Mariano, acá también las podemos ver, y también oclusiones totales en ramos
inferoanteriores también. En la lateral vemos bien como todo lo anterior del pulmón, del lóbulo inferior, está casi completamente o completamente ocluido. En el pulmón derecho vemos un poco más de vasculatura, vemos algunos ramos accesorios que van hacia el lóbulo superior, ¿sí? Que eso lo vemos en el frente. Hacia el lóbulo de la língula lo vemos bastante bien, con algunas lesiones que vamos a observar en las oblicuas, ¿sí? Pero no con tanta alteración del flujo, y lo que sí vemos es también mucho compromiso del lóbulo inferior con lesiones de oclusiones tipo crónicas, tortuosidad en algunos vasos y lesiones de tipo web que también se ven en el lóbulo inferior. ¿Sí? Perfecto. ¿Te sigue? No, estas son las imágenes del estudio diagnóstico que hicimos inicialmente. Nosotros lo que hacemos en la sala de hemodinamia con estos pacientes básicamente es esto que les acabamos de mostrar: cateterismo derecho bien completo, y después una angiografía también bien completa, hecha con bomba. La sugerencia es no usar sustracción digital, porque la sustracción digital es muy buena para ver ausencias de focos de perfusión, pero no para caracterizar el tipo de obstrucciones que tiene. Y con esta información sacamos al paciente de la sala, o a la paciente en este caso de la sala, para seguir la discusión con todo el equipo. Muchas gracias, Pablo. Hay varias preguntas del chat, pero las vamos a dejar para el final. Buenísimo. Bien, continuando entonces con el caso. Como dijo la doctora Mirta, se arriba el diagnóstico de hipertensión tromboembólica crónica, y lo que le quiero preguntar justamente a la doctora es por qué se eligió en esta paciente el tratamiento invasivo y que ya cuente cuál. Bueno, el tratamiento de elección y el recomendado por las guías de manejo de hipertensión tromboembólica es la cirugía, que consiste en la endarterectomía pulmonar. Después Mariano seguro nos va a contar cómo la hace. Y el motivo de esto es que es un tratamiento curativo, es la única grupo de hipertensión pulmonar que tiene un tratamiento potencialmente curativo. Y esto es porque la sobrevida de los pacientes que se operan es significativamente mayor de los que no se operan, ya sea por razones técnicas o por razones clínicas, porque además estos pacientes recuperan su clase funcional, su capacidad de ejercicio, y recuperan la función del ventrículo derecho. Por supuesto, cuando uno va a decidir la cirugía, tiene que evaluar si el paciente es buen candidato. Y para esto, evaluamos el riesgo individual del paciente, como hacemos siempre que se realiza una cirugía central. Vamos a evaluar que las lesiones sean técnicamente accesibles y que haya una adecuada correlación entre la carga trombótica y la hemodinamia del paciente. Esto lo que quiere decir es que si, por ejemplo, tenemos una hemodinamia con una resistencia y fundamentalmente de las venas, con lesiones pequeñas, lesiones distales, lesiones poco significativas, poca carga trombótica, lo más probable es que ese nivel de hipertensión pulmonar, más que a la trombosis, se deba a algún fenómeno de remodelado de las pequeñas arteriolas pulmonares. Porque en esta enfermedad, si bien el proceso se inicia con un evento trombótico, posteriormente se involucra, por el aumento de shear estrés, a la pequeña vasculatura. Entonces, cuando hay un buen match entre la hemodinamia y la carga trombótica, nosotros entendemos que ese paciente se va a beneficiar de la cirugía. Y si su riesgo clínico es aceptable, y si la experiencia del grupo es buena, porque tiene que ser, es una cirugía muy compleja, el manejo postoperatorio también tiene, particularidades, entonces es importante la expertise del grupo.
Entonces, si se cumplen estos requisitos, vamos a ir a la cirugía, que es el primer tratamiento. Si por alguna condición no vinculada con el equipo, porque si hay un centro sin capacidad para hacerlo, por supuesto puede derivar al paciente, pero si por una cuestión vinculada al paciente no es candidato a cirugía, ahí tenemos que pensar si es candidato a angioplastia y si es candidato a tratamiento médico. Bien, perfecto. Pero bueno, esta paciente, uno planificó una cosa y sin embargo, la paciente decidió otra. Recordando que la paciente era oriunda de Rosario, ¿sí? Cuando estaba allá haciendo los trámites todavía para la cirugía, intercurre con una hemoptisis que finalmente la lleva a la falla de ventrículo derecho y el shock cardiogénico. Esta paciente en otra institución se le realizó angioplastia con balón a la arteria pulmonar y estuvo en ARM prolongado e intercurrió con un foco séptico endovascular. No sé si quiere aportar, doctora, cómo volvió al ICVA esta paciente. Claro, esta paciente decidimos el tratamiento quirúrgico y mientras se esperaba la cirugía sucedió lo que vos dijiste. Entonces, con el grupo de Rosario, lo que se planteó, dado que la paciente tenía un shock refractario por falla de ventrículo derecho, a pesar de estar en ARM y con 2 sinotrópicos, es hacerle una angioplastia pulmonar de rescate. Entonces fue Pablo hasta Rosario, porque ahí no tenían experiencia en angioplastia pulmonar, y le hicieron angioplastia, y esa angioplastia produjo una caída significativa de las resistencias vasculares pulmonares que permitió que la paciente resuelva el shock y más allá de estas complicaciones que vos contás, pueda ser destetada del respirador y manejada médicamente otra vez. A veces, o sea, es importante recordar que como en la circulación pulmonar es en serie, abrir 1 o 2 vasos puede significar una importante caída de la resistencia vascular pulmonar, que fue lo que le permitió superar el shock por falla de ventrículo derecho. Entonces, bueno, una vez que la paciente se estabilizó, se decidió traerla al instituto para continuar el plan de la cirugía, porque era una paciente excelente candidata a cirugía, sin comorbilidades, joven y con trombos centrales, ¿no? Probablemente, no sé si Pablo tiene imágenes de la angioplastia. Esta fue la primera vez que nosotros hicimos una angioplastia de rescate al shock cardiogénico por falla de BD. Fue un caso para mí sumamente interesante, y hay pocas case report de esta situación, pero a esta señora le permitió salir del shock. Pablo, ¿querés compartir? Sí, yo quería sumar esto al comentario de Mirta, donde nosotros acá nos vimos en una encrucijada importante porque no solo esta paciente es una excelente candidata a la cirugía desde el punto de vista anatómico por las lesiones que tiene, sino que también es una pésima candidata para la angioplastia por los tipos de lesiones que tiene. Entonces, uno pensando en qué es lo mejor para ella, su mejor opción era sin ninguna duda la cirugía. Sin embargo, la paciente estaba en condiciones de no poder trasladarse, de hecho, intentamos ver qué medios teníamos para intentar trasladarla, y bueno, eso no era factible, pensamos, bueno, se podrá operar en otro lado, tampoco era factible porque estos pacientes necesitan una recuperación muy especial en el postoperatorio y también una habilidad especial en el quirófano. Después Mariano nos va a contar un poquito más. Así que fuimos por este camino, como decía Mirta, de la angioplastia de rescate, que fue realmente un desafío para todo el equipo, porque fue la primera vez que lo hicimos y por otro lado no es algo que tenga mucha literatura para aprender de otros, ¿no? Como hacemos habitualmente, así que fuimos a hacer un poquito la experiencia nuestra y aportar un poquito a lo que podíamos hacer. Nuestro objetivo era, como les decía Mirta, lograr que esta paciente mejorara clínicamente
para intentar destetarla del respirador, mejorarle el perfil hemodinámico y poder trasladarla para hacer la cirugía. Y efectivamente eso fue lo que hicimos. La verdad es que cuando empezamos a hacer la angiografía, la paciente estaba realmente clínicamente muy inestable desde el punto de vista hemodinámico, por lo tanto no repetimos una angiografía diagnóstica globalmente, ya sabíamos que era muy mala, por lo tanto fuimos a buscar esos sectores que habíamos identificado en la angiografía previa y junto con la tomografía para ir a tratar. Habitualmente el pulmón por el cual nosotros empezamos es el derecho, pero en este caso nos pareció que era más factible tratarle el lado izquierdo que el lado derecho, y por eso empezamos por la base del lado derecho, donde le abrimos algunos vasos inferolaterales, ¿sí? Inferolateros superiores, ¿sí? Como ven, este ramo que va hacia arriba, y algunos ramos a nivel del segmento superior del lóbulo inferior del pulmón izquierdo, ¿sí? Como lo vemos en este ramo de acá, ¿sí? Que lo pueden ver, es un ramo superior, látero inferior, es un ramo segmentario del lóbulo inferior izquierdo, ¿sí? Esta paciente, ustedes dirán, bueno, tenía otros vasos, tiene otras obstrucciones que se las puedo mostrar en la angiografía previa, donde uno podría decir que son mucho más tentadoras de empezar a hacer angioplastia, y sí, estoy de acuerdo con ustedes, pero este fue un procedimiento que nos llevó 5 horas para poder abrir esos 3 vasos, porque la carga trombótica que tenía en las ramas lobares era tanta que no podíamos avanzar con ningún material las lesiones, parecían obstrucciones coronarias de tipo calcificado, obstrucciones crónicas coronarias, digamos, no se correlacionaban con lo que habitualmente encontramos de obstrucciones pulmonares, ¿sí? Sin embargo, no me quiero adelantar a lo que va a contar ahora Magalí, pero básicamente encontramos eso, digamos, que con esta apertura de estos 3 ramos que le tratamos, después de un procedimiento muy largo, la paciente terminó el procedimiento con la misma inestabilidad hemodinámica con la que habíamos arrancado, ¿sí? Lo cual llamativamente nos pareció bueno, ¿sí? Teniendo en cuenta que el escenario era realmente muy malo, y lo otro que fue realmente muy sorprendente fue cómo volcó completamente la evolución de la paciente luego de la angioplastia. Una paciente que estaba inmanejable desde el punto de vista hemodinámico respiratorio, se pudo destetar del respirador y de las drogas sinotrópicas. Fue realmente cómo cambió en las siguientes 24 o 48 horas después de la angioplastia, fue realmente muy bueno. Magalí, no sé si querés seguir con algo del caso clínico. Gracias, Pablo. ¿Seguís, Maga? Sí, no sé si la doctora Mirta Díez quiere acotar alguna otra cosa más, pero si no ya pasaríamos al doctor finalmente Mariano Camporrotondo. Sí, sigamos. Bien, Bueno. entonces esta paciente, luego de la angioplastia pulmonar, continuó hacia la endarterectomía, con resolución quirúrgica, y si quiere el doctor Mariano Camporrotondo contarnos. Lo voy a presentar al doctor Mariano Camporrotondo, que es médico del staff del Servicio de Cirugía Cardíaca del ICBA, y nos va a contar el procedimiento. Bárbaro, muchas gracias por la invitación. No sé, Alejandro, si ahora doy muestro las diapositivas o comento la cirugía nada más y después son las mini charlitas o... Mostrá tranquilo. Ah, bueno, a ver si puedo compartir. ¿Se ve la imagen? Sí, Hola, sí. ¿se ve? Sí. Ah, Sí, perfecto. No, bueno, como decía Mirta, la endarterectomía de pulmón es clase 1 y en todas las vías es el tratamiento de elección de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y esto es porque mejora la sobrevida, como dijo Mirta, mejora los síntomas,
mejora la marcha y mejora la función ventricular derecha, digamos, en todas las series de los pacientes operados mejora la sobrevida. ¿Y la endarterectomía de pulmón qué es? Bueno, digamos, después del evento agudo, y ahí respondiendo una pregunta al chat, ¿Qué pasa, ¿por qué digamos, se produce? No se sabe bien por qué, un paciente bien anticoagulado y todo, por qué se genera esta fibrosis en la pared de la arteria. Entonces lo que se genera, se puede ver acá, es una fibrosis en la pared de la arteria similar a las placas que se generan, por ejemplo, en la carótida, digamos. Por eso lo que hay que hacer una endarterectomía, que es meterse en la pared de la arteria pulmonar y levantar la capa íntima y media de la arteria. Bueno, y en este paciente, esto es lo que sacamos de la cirugía. Acá se ve, este es el tronco de la arteria pulmonar, rama derecha y rama izquierda. Acá se puede ver que hay algo de trombo fresco, y esto quizá tiene que ver con la descompensación que tuvo la paciente. Antes, digamos, en los trámites de autorización y todo, fue que la descompensación quizá tuvo un evento agudo nuevo, y eso fue lo que la llevó al respirador y a la descompensación hemodinámica. Y acá tengo un videíto, díganme si se ve, es lo que es una... Se ve bárbaro, es una endarterectomía de pulmón. Acá vemos la aorta, esta es la vena cava y esta es la arteria pulmonar. Esta es la rama derecha de la arteria pulmonar. Esto se hace con circulación extracorpórea, y hay que bajar la temperatura para poder parar la circulación, porque si no se llena de sangre el pulmón y no se ve bien. Entonces lo que hay que hacer, hay que abrir la arteria pulmonar derecha, y si uno mira la arteria por adentro, ahí se está separando. Si uno mira la arteria, se ve que no hay trombo, digamos, este no es el caso de la paciente, es la pared de la arteria. Entonces, con una espátula hay que ir metiéndose en la capa media de la arteria, y hay que ir levantando la capa media de la arteria y en toda la circunferencia, y después ir en profundidad y ir en cada rama de la arteria pulmonar. Y ahí una pregunta que hacía Julieta es: ¿qué pasa en la angioplastia previa? Bueno, la angioplastia genera esto, genera una disrupción de la íntima. Entonces, salvo este caso que fue de urgencia y fue para mejorar la hemodinamia, no es recomendable, porque si no distorsiona todo. Y acá vemos cómo queda después de la endarterectomía los vasitos, las ramas de cada arteria. Entonces después se cierra la arteria pulmonar derecha, se reperfunde un poquito la circulación, porque hay que parar completamente la circulación. Eso es un punto crítico. Mientras uno más para la circulación, más riesgo para el paciente. Entonces hay que tratar de hacerlo en el menor tiempo posible. Y después se va al lado izquierdo. Esta es la rama del tronco pulmonar izquierdo. Se abre, allá al fondo se veía el Swan-Ganz, y lo mismo. Se empieza la endarterectomía, se busca el plano de endarterectomía, y se avanza en todas las ramas pulmonares. Y bueno, lo que decía Mirta, es muy importante evaluar la operabilidad del paciente. ¿Qué paciente es operable? Y antes que decían del centello BQ, antes de todo esto está el centello BQ. El centello BQ esto lo digo como cirujano, no soy especialista en BQ, ¿no? Pero es fundamental porque marca las aguas, digamos. Si un paciente tiene un centello BQ patológico con hipertensión pulmonar, es potencialmente curable de su enfermedad. La hipertensión pulmonar es una enfermedad muy grave y mortal. Entonces, si un paciente puede ser operado, tiene una chance de sobrevivir con una buena calidad de vida y tener una vida normal, que por eso es fundamental el centello BQ. Siempre lo cuento, el primer paciente que operamos estuvo en seguimiento 4 años por un centellograma ventilación-perfusión de mala calidad, entonces siempre daba que tenía match, o sea que no tenía patología, hasta que se hizo un buen centellograma ventilación-perfusión, dio patológico, se operó, y el señor está vivo todavía, ya hace como 6 años creo que está, o sea que estaba con presión suprasistémica, estaba casi muerto, digamos. O sea, por eso un centellograma ventilación-perfusión es fundamental para la hipertensión pulmonar.
Y bueno, y Ale un poco me decía qué podemos aportar de las imágenes, y bueno, las imágenes y evaluar la operabilidad, uno evalúa el centellograma, fundamental, el cateterismo, la angiotomografía y el ecodoppler. ¿Por qué es importante? Porque uno ve la dificultad técnica, y esto en qué va, en cuán distal son las lesiones. Y esto está puesto en grados, grado 1 cuando es más proximal, que sería esta chica, la paciente del caso, tipo 2 cuando es más en las ramas troncales, después segmentario y subsegmentario. Eso es muy importante, y eso tiene que ver con el abordaje. Mientras más distal, más difícil es para la cirugía, entonces ahí tiene lugar el tratamiento médico. Mientras más proximal, en un rango intermedio la angioplastia, y cuando es más proximal, la cirugía. Y otra cosa que decía Mirta, esto del riesgo de la anatomía con la resistencia. ¿Por qué? Porque, digamos, en las lesiones obstruidas, bárbaro si está tapada, pero el resto de la vasculatura pulmonar sufre por la hipertensión pulmonar. Entonces, en el resto de la vasculatura se generan cambios tipos similares a la hipertensión pulmonar primaria. Por eso, digamos, mientras más resistencia tienen los pacientes, más mortalidad tiene el paciente. En la 100 casi, o sea que era una paciente de riesgo antes de tener el evento del shock cardiogénico, ¿no? Y después hay que evaluar la perfusión subpleural, que esto habla también de estos cambios que se hablan de la vasculatura no obstruida, que tienen cambios similares a la hipertensión pulmonar primaria. Y sabemos que en esos pacientes que tienen baja perfusión subpleural, la mortalidad en el procedimiento es alto. Y entonces, un poco yendo al BQ puntualmente, esta cirugía tiene una curva de aprendizaje, no solo el cirujano, sino todo el equipo. La evaluación preoperatoria y la evaluación posoperatoria, el manejo posoperatorio, digamos, son pacientes complejos. Entonces nosotros en el 2017 presentamos nuestra primera serie, que presentamos 10 casos, y en ese momento tuvimos 2 muertes. Entonces nos replanteamos, decir, bueno, a ver qué podemos mejorar esto. Digamos, un paciente fue por una mala selección preoperatoria y otro paciente fue por una probablemente mal manejo, quizá relacionado por ahí a una mala técnica. Entonces, se nos prendió la lamparita con Alejandro, él como experto en medicina nuclear e imágenes, y yo como cirujano. Entonces dijimos, bueno, vamos a juntarnos. Y lo que empezamos a hacer fue empezar a hacer fusión de imágenes. Entonces empezamos a fusionar el centellograma, ventilación, perfusión, con la tomografía, y eso con la angiografía. Entonces empezamos a diagramar como una estrategia de la cirugía, digamos. La curva de aprendizaje, ese trabajo que mostré, los pacientes que como grupo tienen que tener son 100, para decir que son un grupo experto. Y nosotros con 10 casos, digamos, no somos un grupo experto en ese entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo distinto. Y empezamos a fusionar las imágenes. Entonces dijimos, bueno, por ahí el paciente tenemos que atacar lo que funcionalmente es peor para el paciente. Digamos, que tiene más hipoperfusión. El estudio que hace Alejandro en el instituto es muy bueno, y es SPEC, y bueno, él les dará los detalles técnicos, pero a mí me sirve mucho porque me orienta mucho técnicamente. Entonces yo voy a hacer lo que funcionalmente Ale me dice, mira, esto tenés que acá, esto funcionalmente no perfunde, y entonces voy a esos sectores. Y eso hizo que la cirugía de tener 60, 80 minutos de parada circulatoria, ese que los conté, bajamos a 30, 40, que es casi la mitad. Y eso mejoramos mucho los resultados, y digamos, ya llevamos operados 20 pacientes, los 10 primeros, eso fue que les conté que tuvimos dos muertes, y en los últimos 10 pacientes no tuvimos ninguna, y los pacientes con muy buenos resultados, 16 normalizaron la presión pulmonar, la sobrevida de todos los pacientes, todos están vivos, de los operados, mejoraron la caminata, y digamos, 2 pacientes tuvieron hipertensión persistente, o sea que siguieron con presión pulmonar. Bueno, de eso podemos hablar un montón también, pero no es el caso. Y, o sea que la estrategia fue buena, y nos sirvió mucho como grupo poder fusionar las imágenes, y yo creo que el centellograma, ventilación, perfusión es fundamental para el diagnóstico, y a nosotros como grupo
para el planeamiento de la estrategia quirúrgica. Y siempre pongo esto porque, digamos, es un trabajo en equipo, ahí lo dijo Pablo, digamos, tenemos que trabajar en grupo, digamos, es fundamental, a los pacientes les va mejor, planeamos mejor las situaciones y todo es importante. Así que bueno, nada, era eso. Muy bien, gracias Mariano. Bueno, entonces continuando con el caso clínico y ya prácticamente finalizándolo, posterior a la cirugía se le realizaron una serie de estudios controles a la paciente. El primero fue un eco donde mostró cavidades derechas en el límite superior de la normalidad, una función sistólica del BD levemente deteriorada con una PSAP de 35. Nuevamente se le hizo un cateterismo derecho. No sé si querés comentar algo, Pablo, acerca de los cambios que surgieron. Bueno, tiene cambios realmente muy significativos, ¿no? Normalización de la presión en la aurícula derecha, lo cual es como le decía antes, su valor elevado de factor indicador mal pronóstico. Acá teníamos normalización de esa presión y 28 milímetros de mercurio de presión media de la arteria pulmonar, que si bien no es normal, es más que aceptable. Ella tenía, ya me olvidé ahora, pero 50, si no me equivoco, 50 y pico de media pulmonar, con una mejoría muy, muy significativa en el índice cardíaco y en las resistencias vasculares pulmonares, ¿no? Y creo que lo más importante de todo esto es que no sé si lo vas a compartir, Mari, es que ella clínicamente estaba realmente mucho mejor. Bien, lo que le voy a mostrar primero es el centellograma BQ que se le hizo a los 6 meses postquirúrgica. Como pueden ver, hay mayor perfusión de todo el pulmón derecho, si bien la parte todavía del lóbulo superior permanece con mismatch, y una perfusión más homogénea en el pulmón izquierdo. El SPECT, comparativamente, los dos estudios con las imágenes planares, pueden ver el preoperatorio a la izquierda y el posoperatorio a la derecha. Doctor Mereta, si quiere acotar algo. No, nada, seguí, Maga. Perdón, bueno. Ana, había una pregunta en el chat para que aproveches y la comentes, que preguntaba con qué radiotrazadores hacíamos los estudios de BQ. Yo tengo preparada un par de diapositivas para Bueno, mostrarles, perfecto, pero después cuando termine el esperamos caso. a lo tuyo, entonces. Bueno, y no sé si está entonces Luján como para resumir la parte clínica de la paciente posoperatoria. No tengo mucho que agregar. La paciente anduvo muy bien clínicamente. Podríamos discutir los valores del cateterismo cardíaco derecho y la definición de hipertensión pulmonar posoperatoria, pero bueno, me parece que un poco excede al Ateneo. Me parece que lo que más rescato de todo este caso es lo que ya se mencionó, de la importancia del equipo multidisciplinario y de tratar de ayudar a la paciente y poder intentar, que eso fue trabajo exclusivo de Pablo Paletra, contar con una paciente estable hemodinámicamente para poder trasladarla y operarla, ¿no? Y asumiendo el riesgo, como se mencionó en el chat, lo preguntó muy bien Julieta Solicetti, asumiendo el riesgo de entrar al quirófano teniendo un lecho pulmonar instrumentado con la angioplastia. Me parece que eso es lo más importante del caso, tratar de transmitir el mensaje de que estos pacientes son muy complejos y no es solamente una persona la que define la conducta a seguir, sino más bien todo un equipo multidisciplinario, desde los que hacemos la cardiología clínica, los que hacen imágenes y los que meten manos, como los hemodinamistas y los cirujanos. Perfecto. Luján, una pregunta, ¿cómo seguís con estos pacientes desde el punto de vista médico una vez que ya se operó, digamos, si querés comentar un poquito cómo es la anticoagulación temprana y si se usan inhibidores de la, si se usa sí, se me trabó la lengua. El paciente, ¿cómo es el seguimiento clínico, no? Bueno, la anticoagulación es un gran tema, se inicia en el posoperatorio mucho más precozmente que cualquier otra cirugía de bomba.
porque son pacientes que necesitan, lógicamente, anticoagularse lo más temprana posible. Y por otro lado, tiene una cuestión de que, aunque se le suene poco creíble, son pacientes que sangran poco en el postoperatorio. Así que a las 6 horas, si todo va bien, ya se empieza con una infusión de heparina con un target de KPTT a mitad de dosis plena, y se prosigue de acuerdo a cómo venga el sangrado. Pero en general no tienen gran problema con la anticoagulación y con el sangrado en el postoperatorio. Y salen con SWAN puesto, Alejandro. Salen con SWAN, como cosa importante no se mide wedge, no se enclava, porque siempre hay riesgo de que con cada insuflación del balón se lesione el lecho pulmonar, que está totalmente sensible, porque fue instrumentado por el cirujano, pero sí se miden las presiones pulmonares para tener una idea de cuál es el valor de presión pulmonar postoperatoria. Que por supuesto no define si el paciente quedó o no con hipertensión pulmonar residual postoperatoria, para eso hay que esperar varios meses y volver a valorarlo eventualmente. Simplemente es una aproximación de cómo caen los valores pulmonares en el postoperatorio, y después el seguimiento es clínico. Vos tenés que ver cómo está la paciente clínicamente, su falta de aire, cuántos metros camina en la prueba de la marcha de 6 minutos, si tiene desaturación en el esfuerzo, y lo más importante, las presiones pulmonares por eco. Si el paciente ya en el postoperatorio tiene una presión pulmonar normal y en el ecodoppler, en el seguimiento, no tiene rebote de la presión pulmonar, uno entiende que el paciente está curado y queda con anticoagulación de por vida. Ahora, si uno ve que ya en el postoperatorio las resistencias no bajaron del todo, o en el seguimiento la presión en el pulmón pulmonar aumenta, o empieza a desaturar, o cae la clase funcional, bueno, ahí uno tiene que plantear recateterizar el paciente, hablo de cateterismo derecho, para hacer diagnóstico de hipertensión pulmonar residual. Es bastante discutido si se tiene que hacer a los 3 o a los 6 meses y los valores de corte, pero en términos generales, si hay más de 30 milímetros de mercurio de media en la pulmonar, o más de 300 de resistencia vasculares pulmonares, uno habla de que podría haber hipertensión pulmonar residual. Y en ese caso, la única droga que está aprobada con nivel de evidencia es el riociguat, un estimulante de la lactociclasa, perdón, un inhibidor de la... sí, está bien, perdón, riociguat, para mejorar los metros caminados y la clase funcional, básicamente. Lu, me sumo un comentario ahí que en el postoperatorio sí hay un poquito más de experiencia a nivel mundial en el tratamiento híbrido luego de la cirugía, ¿no? Pacientes que en el seguimiento del postoperatorio tienen o hipertensión pulmonar persistente o recurrente, tanto el tratamiento combinado de riociguat angioplastia como angioplastia es una buena alternativa para estos pacientes. Sí, definitivamente, sí, sí. De hecho, la mayor experiencia de tratamiento híbrido en sí está dado al revés que este caso, ¿no es cierto? Primero la cirugía y después la angioplastia. De hecho, en aquellos pacientes que tienen mucha enfermedad, tanto proximal como distal, uno incluso podría planear el tratamiento híbrido de entrada, pensando en que la cirugía va a tener mucho mayor éxito haciendo la dendrectomía a nivel de las ramas lobares segmentarias, y con la angioplastia podríamos ir a las ramas subsegmentarias. Sí, en general es como vos decís, Pablo, es al revés, por la gran preocupación que implica para el cirujano hacer una endarterectomía donde ya se manoseó el lecho pulmonar. Totalmente. Había otra pregunta acerca del riociguat preoperatorio. En verdad, lo que está escrito y lo que se vio es que todos los tratamientos preoperatorios no solamente no mejoran los resultados quirúrgicos, sino más bien demoran el tiempo a la llegada a quirófano, porque el inconsciente del médico, el hecho de iniciar un tratamiento farmacológico, lo hace pensar en que a lo mejor el paciente se puede estabilizar y evitar la cirugía, y en realidad es todo lo contrario. Si el paciente tiene anatomía quirúrgica, hay que operarlo lo antes posible, no se tiene que demorar ningún tipo de intervención esperando mejorías con el tratamiento farmacológico, porque eso no va a suceder, porque lo que cura la enfermedad es la endarterectomía. Tal es así, que hay algunas partes del mundo en donde no se puede empezar tratamiento vasodilatador específico hasta tanto en cuanto el cirujano no se expida acerca de la condición quirúrgica o no del paciente.
Y actualmente PAMI en la Argentina también exige para el inicio de tratamiento específico, hablo fundamentalmente de Riociguat, para los escenarios de los pacientes que no son candidatos a cirugía, o porque no tienen buena anatomía, o porque tienen alto riesgo quirúrgico, exige la firma de un cirujano especializado que diga que el paciente no es quirúrgico. Perfecto. Bueno, continuamos. No sé si el doctor Lisandro Pérez quiere hacer algún comentario, si no continuamos con las presentaciones. Una última pregunta es si a estos pacientes, a los que los operan, a todos le hacen tratamiento médico con anticoagulación y Riociguat, o solo a los pacientes que no se operan. La anticoagulación va para todos, incluso si uno no puede garantizar que el paciente que pueda recibir una anticoagulación de por vida, eso es una contraindicación para la cirugía, porque te hace fracasar el tratamiento. Los pacientes que abandonan la anticoagulación o que por algún motivo no se pueden anticoagular, recaen en la enfermedad. Entonces, en ese caso, uno no puede operar al paciente. Así que para poder operarse uno tiene que saber que puede recibir anticoagulación de por vida. Y el Riociguat se utiliza para aquellos pacientes que por algún motivo no son candidatos a la cirugía. O porque tienen alto riesgo, o porque tienen mucha resistencia vascular contra la carga trombótica, tienen un mismatch resistencia vascular pulmonar contra anatomía, y en ese caso sí, lo que estamos haciendo es, Pablo les hace la angioplastia, y les agregamos Riociguat como tratamiento coadyuvante. En ese escenario sí, es una muy buena combinación el Riociguat con la angioplastia. No sé si Pablo querés agregar algún comentario. Bueno, básicamente dijiste vos, digamos, sí, el escenario en la angioplastia es distinto, el Riociguat sí es una buena herramienta que nos gusta asociar. En nuestra práctica solemos empezar por el Riociguat, mientras que encaminamos la angioplastia, ¿no? Por vía de autorizaciones, etcétera, todo va medio de la mano. El momento oportuno para iniciar el Riociguat, si antes o después, todavía no está en la evidencia del todo claro, pero sí estamos viendo y hay publicados estudios y registros principalmente donde se ve que la asociación a angioplastia y Riociguat es altamente efectiva. Yo en esta paciente entendí que en el posoperatorio habían iniciado tratamiento con Riociguat, por eso había preguntado. No, si no me equivoco, este caso. no está con Riociguat, ¿no, Lu? No la sigo yo, la sigue Mirta, Lisandro. Lo que sí entendí eso, decir, por eso hice la pregunta. No, en principio no. Se discutió bastante si iniciarle o no Riociguat porque tenía las resistencias vasculares un poco más alto de lo que nosotros quisiéramos, pero lo cierto es que la media pulmonar no llegaba a 30, así que bueno, conversamos con su médico de cabecera, que es de Rosario, y decidimos esperar. No sé actualmente cómo está la evolución. En principio eso fue lo que se decidió, y sé que clínicamente, más allá del número de la resistencia, que capaz a nosotros nos obsesionaba un poquito el valor y queríamos, digamos, mejorarlo, la realidad es que la paciente está espectacular, no tiene disnea, le cambió, la paciente estaba traqueostomizada, casi muriéndose, y la verdad que con todo lo que intervinieron Mariano y Pablo, bueno, recuperó su vida, básicamente. Sí. Bueno, si no hay más comentarios, gracias Luján, gracias Lisandro, Pablo por los comentarios. Vamos a continuar con el doctor Alejandro Mereta, que es jefe del Servicio de Cardiología Nuclear del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, que nos va a hablar del patrón de perfusión ventilación pulmonar pre y post endarterectomía. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, son básicamente, la idea es un poco mostrarles cómo hacemos esto en un equipo con, digamos que, con experiencia como estamos teniendo nosotros, y un par de diapositivas nomás como para refrescar qué es lo que hacemos. Fíjense que todas son prácticamente 1C las evidencias, pero lo que está... perdón. Ahí está. Lo que está bien claro es que en esta patología, a diferencia de lo que quizás nosotros tenemos más costumbre de haber sido solicitados como servicios de medicina nuclear, que es por el TEP agudo, el TEP agudo básicamente está en manos de la tomografía, pero sí cumple un rol importante, como ya se mencionó, y cuando el estudio de ventilación-perfusión muestra defectos sospechosos,
de enfermedad tromboembólica, entonces se dispara todo el arsenal de estudios de los que hablamos ahora, es decir, que ocupa un lugar importante como gatekeeper de la decisión, ¿verdad? Y lo más importante de todo es que esta patología, como ya se dijo, es una patología de muy mal pronóstico, a menos que pueda operarse, y que lo más importante de todo creo es que uno debe referir estos pacientes a centros de alta experiencia y que tengan un equipo que pueda hacerse cargo de lo dificultoso que es ya sea el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes. Yo les puse esto, ventilación, o sea, lo que quiero que quede claro es que son estudios diferentes a los que nosotros solíamos hacer para el TEP, ¿verdad? Pero no tan diferentes, pero algunos tips quería darles. Ventilación, perfusión, para mí es en ese orden. Nosotros tenemos un equipo que se llama Tecnegas, no sé, por ahí vi alguna pregunta de qué isótopo usamos, el isótopo siempre es el mismo, es tecnesio, y en este caso, este equipo lo que fabrica es un aerosol, aerosoliza partículas de carbono que llevan montados arriba el tecnesio, entonces con un par de respiraciones del paciente como ejercicio antes, de 1, 2 o 3, se aprieta esta cosa negra que ven acá arriba, entonces en ese momento de inspiración el paciente recibe la carga del aerosol y con 1 o 2 inspiraciones ya está hecho el estudio de ventilación. Es decir que esto me parece fundamental para trabajar con este tipo de pacientes, debido a que el aerosol habitual, que lleva unos minutos y se cae, se deposita en las vías aéreas grandes y el DTPA se pega habitualmente, entonces me parece que es fundamental este equipo. Nosotros empezamos de rigor, una vez ustedes pueden ver acá las imágenes detrás de la insinuación de cómo está el pulmón, que eso es la imagen de ventilación que hicimos previamente, inyectamos al paciente. Y como pueden ver, este es un estudio dinámico, ustedes pueden ver acá en un gran ventrículo derecho de toda la silueta cardíaca, como pueden ver en este lugar, la gran mayoría lo ocupa el corazón derecho. Fíjense cómo le cuesta al radioisótopo entrar, inclusive cuando nosotros hacemos curvas de quién entra primero y quién entra después, en algunos casos hay tanta presión dentro de la aurícula derecha que el material radioactivo, en vez de bajar por la cava, vuelve por la vena cefálica. En este caso ustedes pueden ver que ya en las primeras imágenes nosotros podemos sospechar que este paciente no pertenece a una clasificación tromboembólica del tipo 4, porque la perfusión es muy homogénea. Apenas hecho las primeras imágenes de perfusión, este paciente tenía 47 de presión pulmonar, y a medida que avanza el estudio, fíjense que la perfusión sigue siendo homogénea. Cuando miramos la ventilación y la perfusión en estudios planares, fíjense que tiene esa característica de tener las imágenes de perfusión son las que están abajo. Fíjense en la vista anterior tiene más actividad del radioisótopo en el centro del pulmón y se va perdiendo hacia la periferia. Esto es bastante típico de la hipertensión pulmonar primaria. Estas son las imágenes de SPECT, que muestran prácticamente lo mismo. Fíjense cómo el material se distribuye mucho más en el centro que en la periferia. Este es otro ejemplo donde prácticamente el pulmón izquierdo está excluido, y fíjense como acá ya obviamente que se ve muy bien como en las primeras etapas como hay un defecto de perfusión, y después una vez que vemos otros pacientes, por ejemplo esta es otra señora, fíjense como el ventrículo derecho es enorme, la pulmonar es muy grande, aquí ya estamos viendo, y ya estamos viendo en las primeras imágenes que hay una heterogeneidad marcada de la perfusión, que el pulmón derecho está mejor perfundido que el izquierdo. Esto después se verifica
en las siguientes vistas, las vistas que seguimos haciendo, las vistas planares, y por supuesto, siempre hacemos vistas SPECT. Fíjense la diferencia entre la ventilación y la perfusión. ¿Cómo informamos el estudio? Como ya comentó Mariano, Campo Rotondo, lo que hacemos nosotros es, una vez que ya sabemos que el paciente tiene una hipertensión de un pulmonar de tipo 4, tratamos de ayudarlo a ver cuáles son las zonas en donde hay más mismatch y cómo él distribuir su tiempo quirúrgico, y teniendo en cuenta, por ejemplo, que uno puede ver muchos segmentos, pero Mariano tiene al paciente acostado boca arriba. Entonces, si los segmentos anteriores, después Mariano vos me corregirás, quizás sean más difíciles de abordar quirúrgicamente que los segmentos medios y los segmentos posteriores, y entonces yo creo que por cábala más que otra cosa se viene a tomar unos mates conmigo, ahora ya no podemos, pero miramos un poquito la anatomía y él decide quirúrgicamente cómo va a abordar. Por ejemplo, esta paciente, obviamente que vas a tener que dedicarle más tiempo al pulmón derecho que al pulmón izquierdo. Y siempre recordar que nuestro informe tiene que estar congruente con lo que es la anatomía coronaria. Acá es como mencionó Mariano cuando dijo que hacíamos las fusiones. Fíjense, estas son las fusiones entre la anatomía y la función. Y acá está Mariano con toda la información que recaudó de todo el grupo, y haciendo el esquema mental entre lo que se había visto en la angiografía, más las imágenes pulmonares, más la tomografía. Ahí lo invita al paciente gentilmente, siempre con una sonrisa y un caramelo para que el paciente vaya a la cirugía, y como él mostró, los pacientes salen postoperatorios con todo lo que él pudo sacar del pulmón. Esto es lo que nosotros insistimos en que hay que informar a los médicos que piden estos estudios. He visto, y cuando los pacientes los derivan al grupo nuestro, recibimos todavía estudios planares sin imágenes SPECT, que me parece que hoy todas las máquinas son SPECT y esto no puede pasar, así que siempre que se pueda hay que tratar de completar los estudios con SPECT. Y creo que no tengo mucho más para mostrarles. Este es uno de los últimos pacientes que informamos. Fíjense, ustedes ven claramente que hay un mismatch entre la ventilación y la perfusión. Entonces, hacemos los informes y le decimos, enviamos estas imágenes orientando a ver cuáles son los segmentos que están hipoperfundidos versus los que no están hipoperfundidos, y tratar de establecer una carga de defectos para planificar la cirugía. Ahora contamos con un software automático que puede, si uno agrega los datos de ventilación de una espirometría, entonces además podemos ver qué capacidad podríamos tener entre la ventilación y la perfusión, y poder ajustar el micrométrico de ver cuál sería la mejor estrategia quirúrgica. Ustedes pueden ver, por ejemplo, acá donde hay una hipoperfusión marcada del segmento posterior, con una muy buena ventilación, y esto nos dice en qué áreas está localizado el defecto, y algunas vistas que son lindas, pero más que nada son vistas para orientarse y para que pueda uno planificar mejor la estrategia quirúrgica. Y recordar que esto no es una patología frecuente, pero que los pacientes comienzan muchas veces con patología tromboembólica, y que hay que seguirlos a estos pacientes porque quizás los próximos eventos sean totalmente asintomáticos, y de alguna manera creo que me parece que es muy importante que los pacientes que tengan antecedentes tromboembólicos
sean seguidos por un equipo que vaya evaluando la función ventricular derecha y sobre todo la progresión de los síntomas. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Lisandro, ¿alguna pregunta? Quería saber si sabían la etiología de la paciente. Sé que no la siguen, así que, pero por ahí habían llegado a un diagnóstico etiológico. No me acuerdo si tenía un estudio de trombofilia hecho. En principio se hizo un panel de trombofilia y Negativo. todo negativo. Así que se interpretó como una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica sin trombofilia asociada. Tampoco tenía ningún factor de los clásicos de riesgo que se asocian a tromboembolia, para pensar en alguna otra cosa asociada, pero la verdad es que no le encontramos nada. Es que muchas veces pasa eso, que no hay trombofilia y el paciente igual tiene un factor genético que no se detecta y tiene tromboembolia crónica igual. Tenía historia de anticonceptivos muchos años, aparentemente. Sí, eso pudo haber influido, pero en general eso solo no alcanza, porque hay muchas mujeres que toman anticonceptivos y no por eso desarrollan tromboembolia. Hay alguna cuestión de predisposición genética sin que se encuentre una trombofilia concreta que hace que formen trombos en el pulmón o a donde sea, ¿no? Claro, acá justamente Luján había una pregunta en el chat de eso. ¿Por qué estando correctamente anticoagulados y sin trombofilia diagnosticada, estos pacientes hacen hipertensión pulmonar tipo 4? Es una buena pregunta, pero la verdad que yo no tengo la respuesta. Pasa, sucede, es así. Y acá también preguntan si se podría ante la clínica y ir directamente, y el eco, ¿no? Transtorácico, ir directamente al cateterismo. Tenemos que hacerle el BQ en el medio, ¿no? Yo creo que sí, que el BQ es una herramienta fundamental en el diagnóstico de estos pacientes. Creo que la información que puede aportar el cateterismo y la angiografía, sin ninguna duda, va a ser buena, pero nosotros también usamos el BQ para orientarnos y ayudarnos. Hay muchas lesiones, hay pacientes que no tienen obstrucciones de la vasculatura pulmonar como esta paciente. Hay pacientes que tienen muchas de otro tipo de lesiones, que son de tipo webs o anillos que por ahí son más difíciles de ver en la angiografía, y uno tiene que estar entrenado en poder verlas y también saber que las tiene que ir a buscar. Por lo tanto yo creo que el BQ es una herramienta que necesitamos en el estudio del paciente. Si es antes, mejor, pero en el estudio del paciente. Si la pregunta fuese si podemos obviar la angiotomografía, diría, bueno, si no tenemos una buena angiotomografía, una angiotomo de calidad, no se la hagamos, no le demos contraste sin ningún valor al paciente, pero no el BQ creo que hay que hacerlo. Sí, el BQ está al inicio del algoritmo diagnóstico, está arriba de todo, y esto es algo que se ha modificado con el correr de los años en las guías de hipertensión pulmonar, justamente porque es el único estudio que verdaderamente puede hacer rule out de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, y vos, no hay modo que no lo diagnostiques, porque si vos te comes una tromboembólica crónica y la interpretás como idiopática, la medicás le estás sacando la oportunidad de ofrecerle un tratamiento curativo al paciente. Así que en el medio, siempre que uno tenga un paciente con hipertensión pulmonar, debe hacer un centellograma BQ para descartar la tromboembolia crónica. Me parece que es fundamental. Y después, por supuesto, todos los estudios que se utilizan para diagnosticar otras causas de hipertensión pulmonar que tienen que ver con descartar colagenopatías, cardiopatías congénitas, más bien shunts intracardíacos, enfermedades como HIV y demás, que son todas otras causas de hipertensión pulmonar. Pero sí o sí, antes de proceder a un cateterismo hay que hacer un centellograma. Fundamentalmente porque al momento del cateterismo, si el centellograma resultó ser tener mismatch, uno tiene que hacer la angiografía pulmonar, además de la angiotomografía y de todos los estudios que uno tiene que hacer como para tratar de determinar cuál es la factibilidad quirúrgica del paciente. Pero es hasta una cuestión operativa, digamos, antes de ponerle el catéter vos tenés que tener el centello en mano para ver si avanzás o no con la angiografía pulmonar. Por supuesto.
es como el primer paso. Acá preguntan, dicen, no se mencionó el uso de sildenafil. Bueno, en verdad sí, entiendo que están hablando del posoperatorio, ¿no? En el preoperatorio creo que quedó claro de que antes de medicar hay que determinar la factibilidad quirúrgica. En el caso de que no fuera quirúrgico o de que quedara con hipertensión pulmonar posoperatoria, en verdad los tratamientos para la hipertensión pulmonar idiopática, o sea, en general de hipertensión pulmonar de grupo 1, se pueden utilizar en tromboembolia crónica. Lo que ocurre es que el único estudio validado que ha demostrado beneficios es el riociguat. Por supuesto que cuando uno tiene un paciente que tiene muy alto riesgo clínico y a pesar de que con el riociguat no haya alcanzado las metas, uno va agregando medicación para tratar de generar, de estabilizar al paciente y ponerlo en una situación de mejor pronóstico. El riociguat y el sildenafil intervienen en la misma vía fisiopatológica y no se pueden utilizar conjuntamente. Entonces, si yo tuviese que elegir entre el riociguat y el sildenafil, por evidencia, desde luego que elijo el riociguat. Y si con eso no alcanza, uno tendrá que escalar el tratamiento como si fuera un paciente con hipertensión pulmonar de grupo 1. Igual, ya habiendo fracasado la cirugía, habiendo fracasado la angioplastia, o no habiendo sido candidato a ninguno de los dos procedimientos, uno tiene que avanzar con todo lo que tenga de herramientas farmacológicas para tratar de estabilizar al paciente. Perfecto, Luján, con esto contestaste la última pregunta que decía si estaba contraindicado el sildenafil con riociguat, ya lo contestaste. Y voy a hacer otra pregunta del chat, espero no dejar ninguna colgada, creo que respondimos todas, pero esta había quedado, que es si la resonancia magnética tiene utilidad en estos casos. En verdad, Agustina Yancalé, que es médica especialista en imágenes, ella trabaja en ICVA y en diagnóstico ROSI, si mal no digo, haciendo resonancia cardíaca. Bueno, ella respondió 8:58 p.m., escribió que bueno, que desde luego la resonancia es un método de diagnóstico muy importante, fundamentalmente un método de diagnóstico pronóstico. Nosotros vemos mucho el ventrículo derecho para determinar cuál es la situación clínica del paciente, porque todos los factores asociados al mal de evolución tienen que ver con la falla ventricular derecha. Estos pacientes mueren en falla ventricular derecha si no se los interviene, y la resonancia magnética debiera hacerse como un parámetro de estratificación pronóstica para ver función ventricular derecha. Que bueno, lógicamente no está disponible en todos los centros, hay pacientes que tienen claustrofobia, los pagadores no lo pagan, pero debería hacerse, desde luego que sí. Te hago una pregunta, Luján. ¿Vos considerás, después de un TEP agudo, un paciente conocido que ha tenido un TEP agudo, ¿vos considerás que tendría que de forma sistemática hacerse una perfusión pulmonar de seguimiento y en un tiempo determinado? Qué pregunta esa. Mirá, para evaluar si puede desarrollar hipertensión pulmonar, ¿no? Con tiempo. Cuando un paciente tiene una embolia pulmonar aguda, en general todos discutimos mucho cuál es el mejor modelo de seguimiento de screening de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Fundamentalmente por la ecuación costo-beneficio y costo-efectividad. Porque si vos entendés que la incidencia de tromboembolia crónica después de una embolia pulmonar aguda es baja, y bueno, la verdad que hacer un rollout a todos los pacientes con ECO, centello, parece demasiado esfuerzo en cuestión de costos para obtener un rédito diagnóstico bajo. Y en general, todos estamos de acuerdo que la metodología diagnóstica, el método diagnóstico que uno elija, lo debería hacer de acuerdo a la clínica del paciente. Si el paciente tuvo buena evolución clínica y en el momento de la embolia pulmonar aguda no hubo ningún hallazgo, ni en la tomografía, ni en el eco, que hagan sospechar la presencia de una tromboembolia crónica, y que lo que teníamos delante era un PUC de una reagudización de una tromboembolia crónica, uno debería seguirlo por la clínica. Ahora bien, si el paciente tiene deterioro clínico o hay algún hallazgo en los métodos de imágenes que hagan sospechar una embolia crónica, en verdad el seguimiento se debería hacer con el eco.
El centellograma, ventilación, perfusión, en la práctica nosotros lo usamos. Lo que ocurre es que a veces la interpretación es un poco dificultosa, porque hay muchos pacientes que quedan con la memoria en el centellograma. Esto Alejandra lo puede explicar mucho mejor que yo. Quedan con la memoria en el centellograma, y eso no quiere decir que tengan presencia de tromboembolia crónica, simplemente que quedan con la imagen, la patente en el centellograma. Muchas veces lo que hacemos, eso sí puede servirnos, es hacer una comparativa de cómo estuvo el centellograma, si es que tenemos si es que en el momento agudo se hizo centello, porque a muchos pacientes no se les hace centello en agudo, se les hace tomografía y se los trata. Pero si justo tuvo un centellograma, a veces lo que te sirve frente a la presencia de deterioro clínico, o disnea, o hipertensión pulmonar, es hacer un centello y compararlo con el centello del momento agudo para ver si hay trastornos en la perfusión nuevos, como si cambió el centello. Pero la verdad que como valor de screening es difícil de interpretar, porque muchas quedan con imágenes. O sea, Ale, si vos querés comentar algo de esto. No, me parece importante que si, por ejemplo, hubiera tenido el paciente una tomografía, tratar de tener la tomografía, porque si uno hace un centello de perfusión y no coincide con la tomografía previa, entonces tiene todo el derecho a pensar que eso está progresando. Pero la verdad que no hemos tenido esos casos, quizás es el sesgo de trabajar nosotros en equipo. Yo si bajo a la escalera a hablar con Mariano, o Mariano sube y hacemos alguna fusión, digamos, pero eso es en los pacientes que básicamente atendemos, que son del grupo 4 en este punto, ¿no? Pero yo creo que tampoco, me parece que en algún momento lo consideramos esto con María Esther, y llegamos a la conclusión que vos dijiste, Luján, que la prevalencia es baja, y que hacer todo un seguimiento, la verdad que no sabemos el rendimiento, ¿no? Perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna pregunta o en virtud del horario? Perdón, yo creo que sí, digamos, depende de cómo sea ese episodio agudo. Si fue cruzando el océano y se le descartó todo al paciente por un largo viaje en avión, qué sé yo, y después nunca más tuvo nada, bueno, me parece que las pacientes que tienen tromboembolismo de miembros inferiores, me parece que había que tener un poco más de cuidado, sobre todo tratar de descartar si tiene alguna trombofilia, o digamos, como vos dijiste, Luján, hacer una muy buena historia clínica de cuáles serían los potenciales factores, y no solamente tratarlo como que un paciente que tuvo una TBP y nada más, ¿no? Parece que ahí está la clave clínica. Bueno, muchas gracias, Ale. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, vamos a cerrar este Ateneo. Muchas gracias a todos, a los panelistas, a los disertantes, y muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Que tengan muy buenas noches. Chao a todos. Gracias a todos. Chao, hasta luego. Gracias. Gracias por la invitación. Buenas noches, Hasta luego, gracias. gracias. Buenas Ustedes noches. por participar. Buenas noches. Buenas noches.